Les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Estamos muy contentos. En este momento estamos cerca de 75 personas conectados en este espacio que llamamos Unidos en los Cinco. Entonces, como hay muchísimas personas que se conectan por primera vez, vamos brevemente a contarles de qué se trata este espacio, la historia. Y queríamos decirles que justamente la pandemia había iniciado el año pasado y nosotros decidimos acompañarnos para acrecentar la unidad entre nosotros. Por lo tanto, decidimos comenzar a reunirnos todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, en este espacio que inicialmente lo llamamos Unidos a las 5. Al principio eran voluntarios, pero luego fueron incorporándose varias personas amigas de la obra en toda la zona y luego personas de casi todos los países de Latinoamérica. Este espacio nos ha permitido tener una relación más cercana, conocer nuestras necesidades personales primero, pero también las necesidades familiares, las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Actualmente nos reunimos los segundos y cuartos martes de cada mes, en el espacio que ahora lo llamamos Unidos en los cinco continentes. Sentimos mucha alegría de encontrarnos y hemos ido asumiendo nuevos retos, nuevos compromisos. Ha sido muy enriquecedor conocer varias experiencias en distintos ámbitos: agroecología, huertas comunitarias, cooperativismo, empresarismo, economía de comunión, interculturalidad, ecumenismo, con invitados que han estado presentes en este espacio, pero también con experiencias que muchos de los que participamos aquí hemos querido compartir. Nos hemos luego acercado al proyecto Mundo Unido, a la oficina técnica de Sumá Fraternidad en Argentina, últimamente a la AMO, Acción por un Mundo Unido, y hemos conocido muchísimos proyectos que llevamos adelante en todo el continente. Además, hemos podido participar activamente en un proyecto naciente de Humanidad Nueva en Costa Rica, Tierra Providencia, y proyectos que se están formulando en Ecuador y en otros países. Nosotros sentimos que tenemos que seguir renovándonos, fortaleciéndonos, ir acrecentando la unidad que fue el objetivo inicial de nuestros encuentros. Y por supuesto, ir generando sinergias entre todas las personas y las instituciones que quieren unir sus esfuerzos y buscar herramientas para potenciar nuestro compromiso social desde América Latina y desde el Caribe, frente a los grandes retos que sobre todo ha evidenciado la actual pandemia. Le doy paso a Carlos Ignacio para que presente a nuestro invitado. Gracias, Wilson. Sí, un especial saludo a todas y todos. Como se podrán dar cuenta, este es un gran encuentro de la familia. La mayoría nos conocemos. Nos hemos venido conociendo más desde el año pasado que venimos en esta experiencia. Hoy nos queremos unir muy especialmente, y esta semana, a la gran celebración de los 30 años de la economía de comunión, que para todos es una fecha muy significativa. Y para esto hemos querido tener entre nosotros a uno de los pioneros, a una de las personas que ha dado la vida por la economía de comunión. Ahora queremos que nos comparta su experiencia. Si en este momento, Armando, estás ahí para darte paso. Bueno, mientras se conecta Armando, entonces vamos anunciando que vamos a hacer una traducción del portugués al español. Para esto nos va a
a colaborar nuestro gran amigo Gustavo Alvarado desde Tocancipá, Colombia, que aprovechamos y le damos la bienvenida acá oficialmente acá al centro zona de esta gran zona que ya nos abraza a todos. Así que aprovechamos, Gustavo, y te saludamos mientras recuperamos la conexión con Armando. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Ya vi por ahí caras conocidas. Me da mucho gusto verlos. Yo nací en Costa Rica, soy costarricense, colarino hace muchos años y he transitado por ahí en varios países de América Latina. Recientemente, los últimos años estuve en Brasil y hace 10 días llegué aquí a Bogotá para integrar un poco, junto con otros 4 colarinos, el centro de esta zona, que todavía no tiene un nombre oficial, pero ya estamos casi listos. Esta zona del movimiento de los focolares que comienza en Bolivia, va subiendo por todos nuestros países, Sudamérica, Caribe, Centroamérica, hasta México. Entonces, es un gusto estar con ustedes y participar de esta ocasión también de encuentros sobre la economía de comunión. Entonces, vamos a ver si puedo ayudarles con la traducción al español cuando Armando se presente. Muchas gracias por la acogida. Gracias, Gustavo, y bienvenido a nuestra zona. Gracias, gracias. Armando, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Sí, no, tenemos 84 personas en sala. No tenemos dificultad por el número de personas, quizás alguna dificultad por la conexión de internet, pero bueno, ya estamos contigo. Vamos a darte paso. Nuestro amigo Gustavo Alvarado, Gustavo nos va a colaborar con la traducción del portugués al español, para que por favor tengas en cuenta de hacer frases más o menos cortas para que él tenga tiempo de traducir a continuación de tu presentación. ¿Está bien? Ok. Foi uma grande prova aqui para mim. Eu não consegui entender o porquê. Yo no lograba entender por qué no podía conectarme. Ô, Gustavo, boa noite. Hola, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu estava muito bem conectado e de uma hora para outra desapareceu tudo. Yo estaba muy bien conectado, pero de repente se desapareció todo. E hoje fiz reuniões o dia inteiro de trabalho e não aconteceu isso, né? Hoy tuve reuniones de trabajo todo el día y no pasó eso. Pero bueno, vamos adelante. Eu quero dizer que estou muito feliz, muito contente. Estoy muy feliz, muy contento. Porque, de fato, este é um momento assim ímpar na minha vida, também para poder dividir com vocês um pouco a minha pequena experiência. Porque ese es un momento muy importante en mi vida para poder compartir con ustedes mi experiencia. Carlos me pediu para que dissesse alguma coisa sobre a minha trajetória na economia de comunhão. Carlos me pidió si yo podía contar algo de mi trayectoria en la economía de comunión. Gostaria também que, se o Carlos entender que não está indo pelo caminho que ele pensou, ele pode me interromper a qualquer momento. Entonces, yo digo que si Carlos ve que yo estoy yendo por un camino que no debería hacer, me interrumpa y me diga lo que tengo que hacer. Isto. Eu entendo que esta iniciativa do 5, Juntos pelos 5, é algo que realmente tocou muito meu coração. Esta iniciativa del Unidos en los 5 tocó mucho mi corazón. Porque quando Emaús esteve no Brasil na última ocasião, porque cuando Emaús estuvo la última vez en Brasil, ela dizia que nós precisávamos de mais comunhão e menos economia. Nos dijo que nosotros necesitamos más comunión y menos economía. E, de fato, ao longo desses 30 anos da economia de comunhão, e eu tive a graça de começar neste período que ela nasceu. De hecho, en estos 30 años de la economía de comunión, tuve la gracia de comenzar
justamente con el nacimiento de la economía de comunión. E cada vez mais me dou conta que, na medida em que nós trocarmos experiências entre nós, Y me positivas ou doy não, cuenta que cada vez que entre más intercambiamos experiencias entre nosotros, positivas o no, dificuldades ou vitórias, dificultades o éxitos, nós crescemos juntos. Sozinhos é muito difícil realmente avançar, não? nosotros crecemos juntos porque solos es muy difícil ir adelante. Então, meu nome é Armando, eu tenho a impressão que muitos não me conhecem. Mi nombre es Armando, tengo la impresión que muchos no me conocen. E eu gostaria de começar, se o Carlos tiver à disposição, com um pequeno vídeo do meu trabalho para que vocês saibam o que eu faço hoje, para que vocês tenham uma ideia. Entonces, tal vez Carlos tiene a disposición un pequeño vídeo de lo que yo realizo en este momento para que tengan una idea. Então, essa minha empresa, nós produzimos hoje dietas para nutrição clínica, chama-se ProDiet Medical Nutrition. Esta es la empresa, mi empresa, donde producimos productos más que todo para la industria en el ámbito médico, ¿no? É algo assim que, para mim, quando comecei a economia de comunhão, vale lembrar, eu já era empresário. Cuando comenzó la economía de comunión, yo ya era empresario. E para mim era muito forte a possibilidade de encontrar com Chiara a possibilidade de me tornar um empresário que sempre sonhei, porque a impressão que eu tinha... Para mí era muy fuerte tener la impresión de, junto con Chiara, ser aquel empresario que yo siempre soñé. Porque na prática, a impressão que eu tinha anteriormente era que o empresário e o cristianismo, a vida empresarial e o cristianismo não podiam caminhar juntos. Porque la impresión que yo tenía antes era que la vida empresarial y el cristianismo no podían caminar juntos. O que eu dizia, que para mim, Chiara, quando chegou com a economia de comunhão, me deu aquela mostra de que era possível, sim, ser um empresário, produzir riquezas, rendas e tornar a empresa um instrumento de promoção social. Entonces, Chiara me demostró que yo podía ser un empresario, producir riqueza, ganancias y también tener un aspecto de promoción social. E uma coisa que eu logo compreendi é que ser empresário de economia de comunhão é, antes de tudo, ser movido pela fraternidade na economia. Y una cosa que entendí desde el principio es que ser empresario de la economía de comunión es
es aplicar la fraternidad en la economía. E que há uma grande diferença entre o empresário de economia de comunhão e a empresa de economia de comunhão. Y hay Porque una a empresa, diferencia entre lo que es el empresario de la economía de comunión y la empresa de economía de comunión. porque a empresa de economia de comunhão, ela necessita obrigatoriamente produzir os frutos da vida do empresário. Porque la empresa de la economía de comunión necesita necesariamente producir los frutos para el empresario. Os frutos da economia de comunhão. Los frutos de la economía de comunión. Isto. E aquilo que me impressiona muito é que ser empresário de economia de comunhão é um modo muito moderno de fazer a gestão de uma empresa. Lo que me impresiona es que ser empresario de la economía de comunión es un modo muy moderno de conducir una empresa. Porque, na prática, eu entendo que todo o ser humano nasceu com todo empresário, melhor, nasceu e possui no seu DNA o desejo de construir algo maior do que apenas ganhar dinheiro. Porque yo estoy convencido que el empresario, cualquier empresario, tiene en su ADN aquel deseo de producir algo más que sea el propio provecho. Existem estatísticas que mostram que os empresários não usufruem o dinheiro, muito dinheiro daquilo que produzem muitas vezes, mas eles são movidos por conquistas. Entonces, está demostrado que los empresarios muchas veces no utilizan mucho del dinero que ellos mismos producen, pero ellos están movidos por conquistas. Aquilo que move o dia a dia do empresário é o sonho. Lo que mueve el día a día del empresario es los sueños. É o sonho de crescer, de prosperar, de produzir. El sueño de crecer, prosperar, producir. Porém, o empresário de economia de comunhão também sente tudo isso, mas... Sin embargo, el empresario de economía de comunión siente todo eso, pero... ele possui objetivo muito maior. Él posee un objetivo mucho más grande. A certo momento, ele se pergunta, sim, eu construí tudo isso. Para quê? Porque él a un cierto punto se pregunta, sí, yo construí todo eso, ¿para qué? Porque o empresário de economia de comunhão aprendeu com Chiara o justo valor dos bens. E o que é o justo valor dos bens? Porque el empresario de la economía de comunión a un cierto punto entendió con Chiara el justo valor de los bienes. E Chiara, obviamente, vocês sabem, tudo que nasceu do carisma e todas as suas inundações é evangelho puro. Y ustedes saben que todo lo que nació del carisma, de la unidad de Chiara Lubich, todos los otros aspectos que llamamos inundaciones, de los otros campos del saber, todo nació del evangelio. Então, é óbvio que os bens acumulados em excesso não realizam o homem, não nos fazem bem. Es obvio que todos los bienes acumulados en exceso no hacen bien al hombre. Então, para mim, passados 30 anos da economia de comunhão, eu sinto essa alegria imensa de poder ter vivido concretamente a comunhão dos bens também na pessoa jurídica. Entonces, pasados estos 30 años de la economía de comunión, yo tengo la alegría de saber que he vivido la comunión de bienes también desde el punto de vista jurídico, desde la empresa. Mas eu, naturalmente, não sou o único. Naturalmente, yo no soy el único. Somos muitos, e também são muitos que vivem assim, de empresas de outras iniciativas de impacto social. También, não só nós. No somos solo nosotros de la economía de comunión, también hay otras personas que adhieren a otras iniciativas de impacto social que viven esto.
Mas nós temos uma diferença enorme e para mim foi o que me moveu ao longo de todos estes anos. Pero aquí en la economía de comunión hay una diferencia enorme y es lo que me movió a lo largo de todos estos años. Que é ter o homem no centro da atividade humana. E isso Que tem es uma importância enorme. colocar el hombre en el centro de la actividad humana y eso tiene una importancia enorme. Isso faz com que todos os dias, ao chegar na empresa, Esto hace que todos los días al llegar a la empresa ou quando se faz um plano estratégico, o cuando se hace un plan estratégico ou quando se trata com um funcionário ou concorrente, o cuando tratamos con un funcionario o con la competencia, ao outro lado, você sempre enxerga o homem, o ser humano, aquele para quem nós nascemos e vivemos. y del otro lado usted ve al ser humano, aquella persona por la cual nosotros nacimos y vivimos. Então, se temos dentro este desejo de viver a fraternidade nos 360 graus na economia, Entonces, si tenemos en el corazón este deseo de vivir la fraternidad a 360 grados en la economía, é claro que a comunhão dos recursos materiais, eles claro. Sim, Sí. que a comunhão dos recursos materiais Queda claro que la comunión de los recursos materiales são apenas um pedaço de tudo que envolve uma empresa de economia de comunhão. son solo una parte de todo lo que envuelve, todo lo que tiene que ver con una empresa de la economía de comunión. Na minha experiência, eu sempre tenho muito presente que é mais fácil fazer a comunhão com os necessitados da parte do lucro. En mi experiencia, me he dado cuenta que es más fácil hacer la comunión con los necesitados, con la parte de la ganancia, do que manter, por exemplo, um relacionamento harmônico, justo e sincero com todas as pessoas que estão ao meu redor. Es más fácil eso que el mantener una relación armónica, armoniosa, sincera con todos los que están a mi alrededor. Porque aí exige que eu não apenas coloque a mão no bolso, mas que aceite o outro como ele é, mesmo no ambiente de trabalho. Porque esto último significa que no solo tengo que poner, es más fácil, disculpa, no solamente tengo que poner la mano en el bolsillo, sino aceptar al otro así como es. E é muito forte, porque percebemos que vivendo deste modo, nós criamos uma comunidade empresarial, um grupo de pessoas que, experimentando esse ambiente, entonces nos damos cuenta que viviendo así, creamos una comunidad empresarial, creamos un grupo de personas que viven en ese ambiente. E que vivendo neste ambiente, tornam-se protagonistas do mesmo processo, construindo a fraternidade no interior da empresa. Y que viviendo en este ambiente, estas personas se vuelven protagonistas construyendo este ambiente en la empresa. Porque é óbvio que se nós buscarmos, oferecermos a qualquer ser humano um ambiente agradável, um ambiente onde existe a fraternidade e que não seja assim, claro que vai se sentir melhor no primeiro. Entonces, lógico que si nosotros le ofrecemos a las personas un ambiente donde se viva la fraternidad, donde se sientan bien, van a preferir ese ambiente que otro donde no exista esto. Isto para dizer que as pessoas merecem sair de casa e trabalhar por 8 horas por dia, experimentando um ambiente bom. Esto para decir que las personas merecen salir de casa y trabajar 8 horas por día y trabajar en un ambiente bueno. E não foram poucas as vezes que eu experimentei o fato de ver funcionários que encontraram no ambiente de trabalho ensinamentos que depois levaram para suas casas ou suas comunidades. Y no fueron pocas veces que yo encontré empleados
que en el ambiente de trabajo encontraron una forma de vivir que llevaron a sus propias casas, a sus otras actividades. E até mesmo umas situações de dizer, puxa vida, vendo o modo como vocês se esforçam para viver aqui, eu salvei meu casamento em casa. Y también alguien que me dijo, yo viendo cómo ustedes tratan de vivir aquí en la empresa, este ambiente que existe aquí, yo por eso salvé mi matrimonio. Aí vocês perguntam, mas tudo é muito fácil? Entonces, Ou tudo é muito difícil? me preguntarán, ¿todo es muy fácil o todo es muy difícil? Não é nem fácil, nem difícil. No es ni Basta fácil escolher, ni difícil. sim, basta escolher esse estilo de vida e não olhar para trás. Es suficiente escoger este estilo de vida y no mirar para atrás. Devemos, como economia de comunhão, também buscar sempre sermos competentes, muito competentes. Como economía de comunión tenemos siempre que tratar de ser buenos, muy competentes en lo que hacemos, Muito profissionais. muy profesionales, Buscar, na medida do possível, as melhores tecnologias. buscar en la medida de lo posible las mejores tecnologías. Mas há uma tecnologia que é muito difícil que é muito fácil de procurar, que ela está em todos os lugares, Pero hay e una está tecnología, disponível e é gratuita. una tecnología que está disponible en todos los lugares y es gratuita. E essa é a tecnologia divina. Y es la tecnología divina. Nós aprendemos na economia de comunhão, e me parece que aqui quase todos participam do movimento, Nos, en la economía de comunión aprendimos una cosa, y creo que muchos aquí, la mayoría, participan del movimiento de los focolares. e por isso me tomo a liberdade de dizer, Y por eso me tomo la libertad de decir una cosa. nós precisamos, como empresários, sempre acreditar que a providência não se manifesta só para a pessoa física. Entonces nosotros tenemos que creer que la providencia de Dios no se manifiesta solo para una persona física. Porque quando eu conheci a economia de comunhão, eu pensava comigo, mas como pode providência numa empresa? Não estava no meu dicionário. Entonces cuando yo conocí la economía de comunión, yo pensaba también, no es posible que llegue la providencia también a nivel empresarial. Mas não foram poucas as experiências extraordinárias que eu tive ao longo desses anos todos. Y no fueron pocas las experiencias que yo hice a través de todos estos años. No sentido de fazer a minha parte, até mesmo na distribuição de parte dos lucros, e depois ver a providência vir em dobro. Hacer las experiencias, incluso en la distribución de la parte de las ganancias y ver llegar la providencia manifestarse completamente. Poderia contar aqui muitas experiências, mas eu sei que o tempo é pouco, inclusive eu já devo ter extrapolado em muito meu tempo. Y yo podría contar muchísimas experiencias, pero sé que el tiempo es poco y creo que ya pasé también de mi tiempo. Eu só diria que a economia de comunhão veio não para que façamos extraordinários sacrifícios, mas para que sejamos felizes, porque nela somos quem Deus pensou para nós. Yo pienso que la economía de comunión vino no para que hagamos grandes sacrificios, sino para que nosotros seamos felices, para ser aquellos que Dios pensó. Porque na medida em que nós deixamos esses talentos aflorarem cada vez mais em nós, talentos próprios que Deus deu ao empreendedor, porque en la medida en que nosotros dejamos surgir aquellos talentos que Dios mismo nos dio, que Dios nos dio como emprendedores, como empresarios, à medida que isto está a serviço para, digamos, restaurar este tecido social muitas vezes destruído através da pobreza,
En la medida en que nosotros trabajamos para restaurar este tejido social que está tan roto también por motivo de la pobreza, porque certamente isto não é algo que agrada a Deus, certamente, não. ciertamente la situación de este rompimiento del tejido social no agrada a Dios. E estamos aqui nós para restaurá-lo. Ele nos dá os talentos e a liberdade para que o façamos para o bem ou para o mal. Y aquí estamos nosotros y Dios nos da los talentos y la libertad para hacerlo, hacer el bien o hacer el mal. E para concluir, eu queria dizer assim, eu não estou aqui, antes de mais nada, para dizer para vocês o que é a economia de comunhão. Estou aqui para contar a minha experiência. Entonces yo no estoy aquí para contarles, para decirles qué es la economía de comunión, sino para contarles mi experiencia. E a minha experiência me diz, ao longo de todos estes 30 anos, Y a lo largo de estos 30 años, mi experiencia me dice una cosa, que as empresas de economia de comunhão, especialmente na América Latina, que las empresas de economía de comunión, especialmente en América Latina, só o fato de insistir com a atividade, não desistir para gerar emprego já fazem uma grande comunhão. entonces solo el hecho de insistir y no desistir aquí ya hace una gran diferencia. Porque estão gerando empregos. Porque están generando empleos. Empregos. Que já é uma forma de comunhão. Que já é uma forma de comunhão. Eu tenho uma experiência recente muito forte que eu tinha uma empresa que estava basicamente sem condições de continuar porque vinha dando prejuízo há 3 anos. Eu tenho uma experiência muito recente. Tinha outra empresa que realmente estava em condições muito malas porque desde há 3 anos vinha dando déficit. E não é esta que vocês viram o vídeo. Não é esta do vídeo, é outra empresa. E por 3 anos eu carreguei uma grande frustração. Eu me sentia muito frustrado porque eu olhava o balanço da empresa e eu tinha a impressão que deveria demitir todo mundo e parar. Por 3 anos eu venía com uma gran frustração dentro de mim porque veía os balances da empresa e me dava conta que talvez tinha que cerrar e mandar a todo mundo para casa. Mas quando eu olhava todos aqueles funcionários, eu sentia dentro de mim uma motivação adicional para continuar. Pero quando eu veía todos estes empregados, eu tinha uma grande motivação interior para ir adelante. E aconteceu que nos últimos 2 anos, apesar da pandemia, e sucedeu que nos últimos 2 anos, não obstante a pandemia, por algum fator de mercado, por algum fator del mercado, nós reencontramos o nosso caminho. Nosotros reencontramos nuestro camino. E é impressionante ver a alegria dos funcionários. E é impressionante ver a alegria de los empleados. Porque eles também se sofreram e hoje se sentem protagonistas desta recuperação. Porque eles também sofreram comigo e agora se sentem protagonistas desta recuperação. Ok, olha, eu agradeço, poderia falar muitas outras coisas, vocês foram heróis em me escutar. Agradezco, poderia dizer muitas coisas, vocês foram heróis ao escutar-me. E peço desculpas por todos esses problemas aqui da internet que de fato não entendi até agora o que aconteceu. E pido desculpas por estes problemas com internet que hasta agora não entendi que foi o que sucedeu. Gracias, Armando. Armando, primero que todo, un gran agradecimiento, un gran reconocimiento en tu nombre por todos los pioneros de la economía de comunión, que desde hace 30 años dan la vida por esta gran realidad y que nosotros queremos seguir sus pasos. El año pasado, en este espacio de Unidos en los 5, conocimos también la experiencia de otro empresario, un empresario francés de nombre François Nevet.
Para nosotros también fue muy enriquecedor conocer toda su donación, conocer también sus luchas empresariales, su esfuerzo por sacar adelante una empresa, la empresa Rotogine, en el Polo Espartaco. Tú conociste a François Neve, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué compartiste con él? Adelante. Sim. François, vocês sabem que Chiara teve a inspiração da economia de comunhão no Brasil, Ustedes muito saben que, provavelmente por ser dos países mais desiguais do mundo. ustedes saben que Chiara tuvo la inspiración de la economía de comunión en Brasil, probablemente por ser uno de los países más desiguales del mundo. Mas desiguais existem muitos. Porém, país desigual, sendo uma das 10 economias maiores do mundo, não existe. Existen muchos países desiguales, pero un país que está entre las 10 economías más grandes del mundo, sí es desigual. Por isso, muito certamente, Chiara teve essa inspiração no Brasil, porque ela mesmo dizia que era impossível ver tanta riqueza e tanta pobreza lado a lado. Porque Chiara, quizás ella decía que era imposible, dolía ver tanta pobreza y tanta pobreza y tanta riqueza juntas, una al lado de la otra, ¿no? E isto foi o que impactou fortemente François quando por alguma razão visitou o Brasil. Esto fue lo que sucedió cuando, por algún motivo, François visitó Brasil. Ele chegou ao Brasil e logo encontrou Ginetta Cagliari. Él llegó a Brasil e inmediatamente encontró a Ginetta Cagliari. E Ginetta era uma entusiasta pela economia de comunhão e tomou das mãos de Chiara essa incumbência de fazer do Brasil realmente um farol. Y Ginetta era una apasionada por la economía de comunión y tomó de Chiara esta tarea de hacer de Brasil un faro de la economía de comunión. E o François disse para Ginetta dessa tecnologia revolucionária de tratamento de água e enfim, saneamento que ele possuía. Y François le contó a Ginetta un poco lo que él hacía con su empresa, tratamiento de agua, saneamiento ambiental. E de imediato não mediu esforços para trazer a empresa dele, que era uma empresa renomadíssima na França, também aqui no Brasil. Y François no midió esfuerzos para traer su empresa, llevar su empresa a Brasil, que era una empresa muy renombrada en Francia, para llevarla a la economía de comunión en Brasil. Agora vou dizer uma coisa a vocês muito importante. Ahora quiero decirles a ustedes una cosa muy importante. Para nascer uma obra como o Polo Espartaco aqui no Brasil, para el nacimiento de una obra como el Polo Espartaco en Brasil, Deus muitas vezes nos surpreende. Muchas veces Dios nos sorprende. Porque aqueles que são chamados a serem os primeiros, nem sempre são aqueles que depois permanecem no polo. Porque aquellos que son llamados a ser los primeros no siempre son los que permanecen. ¿Entendes, Gustavo? Só queria concluir do François Neve. Queria concluir de François. Para saber quem foi esta pessoa aqui para o Brasil, tão fundamental para o desenvolvimento da economia de comunhão. Para saber quién fue esta persona aquí en Brasil, tan fundamental para el desarrollo de la economía de comunión. Que me marcou profundamente, porque eu resido numa cidade a 400 quilômetros de São Paulo. Yo resido en una ciudad a 400 kilómetros de São Paulo, donde está la Mariápolis Ginetta. E eu tenho uma empresa no Polo. Y yo tengo una empresa en el Polo. E ele residia na França. Y él vivía en Francia. Um dia, conversando com ele, eu percebi que vinha mais ele da França para cá
por ano do que eu para São Paulo, que estava a 400 quilômetros. Una vez yo conversando con él me di cuenta que iba más él a San Pablo desde Francia que lo que yo iba a San Paulo durante el año. E para mim foi uma conversão, porque eu entendi que deveria me doar muito mais com o testemunho deste homem. Y para mí fue una conversión porque sentía que tenía que donarme mucho más. Porque as minhas empresas ficam em Curitiba, nessa outra cidade. No Polo, eu estou lá realmente com o desejo de testemunhar sempre, não? Porque en realidad mis empresas están en mi ciudad, en Curitiba. Y allá en el Polo tengo la empresa, pero realmente para ser una presencia ahí también. Si te parece, Armando, hay varias preguntas en el chat. Podemos seleccionar dos preguntas y luego, como tú nos dices, habrá otra oportunidad para poder compartir. Te transmito dos preguntas y con eso a ver si podemos concluir. ¿Te parece, Armando? Sim, tranquilo. Eu também quero ser muito rápido, não quero me alongar. Não quero me alongar nas respostas. Então, não se preocupe em relação a mim com o horário. Ok. Una pregunta de Henry Marqués. Él nos dice, ¿cuál es el máximo reto y la diferencia entre una empresa de economía de comunión y sin economía de comunión? Y también pregunta, ¿se puede crear o existe un sistema operativo que ya rige o puede regir en una empresa de economía de comunión? O maior desafio de uma empresa de economia de comunhão, ao meu ver, é o sim do próprio empresário. A mi parecer, el mayor reto de una empresa de economía de comunión es el sí del empresario. Porque nós levamos o nosso ser para dentro da empresa. Porque nosotros llevamos nuestro ser para dentro de la empresa. E, obviamente, que a construímos segundo aquilo que somos e vivemos no cotidiano. Y obviamente construimos la empresa según lo que somos y vivimos en el cotidiano, en el día a día. Então, se o nosso sim não for realmente concreto no dia a dia, na simplicidade, no viver a fraternidade para com todos. Si nuestro sí no es un sí vivido en el día a día, en lo cotidiano, en vivir la fraternidad con todos, obviamente não conseguimos construir uma empresa de economia de comunhão. Claro que no vamos a lograr construir una empresa de la economía de comunión. E eu diria que não é difícil. Yo diría que no es difícil. É o natural do ser humano viver desse modo. Es lo natural del ser humano vivir de este modo. Agora, é óbvio que estruturalmente... Es obvio que estructuralmente... As empresas de economia passam por algumas provas sérias. Por exemplo... Las empresas de economía de comunión pasan por pruebas serias o algunas pruebas serias también. Eu tive muitos problemas no campo da corrupção. Tuve muchos problemas en el campo de la corrupción. Tive muitos problemas no sentido das pessoas que não me conhecem, por eu ser muito próximo, acharem que eu era uma pessoa ingênua. Entonces, las personas que no me conocen bien porque yo trataba de ser muy cercano y pensaban que yo era una persona ingenua. Então, existem esses preços. Existe el precio de ser empresario de economía de comunión. Mas também é verdade que a sociedade rapidamente reconhece os valores positivos da empresa. Pero es cierto que la sociedad rápidamente reconoce los valores positivos de la empresa. A atividade econômica a qual estamos envolvidos reconhece os aspectos positivos da empresa. La actividad económica en la cual estamos involucrados reconoce los factores positivos de la empresa. E estes são benefícios muito maiores do que os problemas. Y estos son beneficios mucho más grandes que los problemas. Yes. Pronto. E depois, a outra era... La segunda, Wilson.
A diferença entre uma empresa de EDC e uma que não é. Sí. Sí. Sim, Se puede crear o existe un sistema operativo que rija en una empresa de economía de comunión? Wilson, solo para aclarar, quiere decir que si hay como una estructura de cómo crear la empresa de economía de comunión. Armando, no, la pregunta es si existe una metodología ya establecida para decir cómo hacer una empresa de economía de comunión. existe uma metodologia de como viver numa empresa de economia de comunhão. Existe una metodología de cómo vivir en una empresa de economía de comunión. Aqui no Brasil, esse estudo foi feito e foi desenvolvido 7 pontos pelos quais podemos nos guiar para construir uma empresa de economia de comunhão. Aquí en Brasil se construyeron 7 puntos por los cuales nos podemos guiar para saber si nuestra empresa está encaminada a la economía de comunión. Sim, podemos disponibilizar esse material. Podemos enviar ese material también para ustedes. Antes, porém, é bom lembrar. Es bueno recordar. Ajá. E eu sempre faço questão de dizer. Yo siempre digo que, antes de tudo, a empresa de economia de comunhão deve ter um empresário competente à frente dela. Yo digo que una empresa de economía de comunión tiene que tener al frente un empresario competente para hacer la empresa. Deve possuir um empresário que tenha vocação ao empreendedorismo. Que tenga un empresario que tenga vocación al emprendedurismo. Que tenha um belo planejamento estratégico. Que tenga un buen planeamiento estratégico. Que tenha um belo plano de ação. Que tenga un buen plano de acción. Um belíssimo controle das questões tributárias. Un buen control de las cuestiones tributarias. Ou seja, isso tudo para dizer que nós, antes de tudo, somos uma empresa como todas as outras. Eso para decir que nosotros, ante todo, somos una empresa como todas las otras. E não temos benefício nenhum, senão o benefício de ser uma empresa de economia de comunhão. Y no tenemos otro beneficio, sino el beneficio de ser una empresa de la economía de comunión. E colher dela todos os frutos na medida que nos realizamos naquilo que fazemos. Y acoger en ella todos los frutos en la medida que nos realizamos en lo que hacemos. Não é nada romântico. No es nada romántico. Tudo muito concreto. Muy concreto, cosa muy concreta. Armando, tal vez una última pregunta que me parece importante por los temas que hemos venido tratando en este espacio. Alba Rada pregunta, no sé si Gustavo puedes traducir. Sí. Desde las empresas de economía de comunión, actualmente, ¿hay alguna articulación con las organizaciones sociales como aquellas que están inspiradas en la fraternidad universal? Sim, eu entendi a pergunta, Gustavo. Sim. Sim. Aqui no Brasil, nós temos uma associação bastante forte e atuante chamada AMPECOM. Aquí en Brasil, nosotros, la economía de comunión está agrupada en una asociación que se llama AMPECOM. É uma associação bastante forte, sólida e bem estruturada. Una asociación bastante fuerte, sólida y estructurada. E que, graças a Deus, ela foi assumida agora pela segunda geração dos membros da economia de comunhão. Y gracias a Dios ahora fue asumida por la segunda generación de los miembros de la economía de comunión. Jovens, estudiosos e empresários. Jóvenes, bien estudiosos, empresarios. Na faixa dos 30 até os 45 anos. En la edad entre 30 y 45 años. Mas eles não têm nada contra os idosos como eu, assim, não, de 60 e poucos anos, viu? Ellos no tienen nada contra los viejitos de 60 años, como yo. Na verdade, nós fizemos aqui uma sucessão que foi bastante
bastante positiva, sim. Estamos caminhando juntos. Aquí hicimos realmente un paso, ¿no? De pasar de la primera generación a la segunda generación muy positiva y dando pasos juntos. E esta associação entendeu aquilo que Chiara nos disse uma ocasião, que nós deveríamos caminhar junto com outras iniciativas de forte impacto social. Y esta generación entendió y está concretando aquello que Chiara ya nos había dicho, que nosotros tenemos que caminar junto con otras iniciativas de impacto social. Porque nós temos a riqueza e a beleza do carisma impregnado na economia de comunhão, mas... Porque nosotros tenemos la riqueza de tener impregnado el carisma en la economía de comunión. Pero... Mas nós somos muito frágeis em muitas outras frentes. Pero nosotros somos muy frágiles en otros frentes, en otros aspectos. Então precisamos aprender com muitas outras iniciativas. Entonces nosotros necesitamos aprender de otras iniciativas. Aquilo que eles fazem de uma maneira profissional extraordinariamente bem. Aprender lo que ellos hacen de manera muy profesional y que hacen excelentemente bien. E no Brasil, a Ampecom, ela possui hoje convênio com, acredito que umas 10 ou 12 outras fortes iniciativas de empresários de impacto, de iniciativas de impacto social. La Ampecom me parece que tiene ahora unas 10 o 12 alianzas con otras iniciativas de gran impacto social. E é extraordinário, porque quando nos encontramos, nós sentimos que aprendemos muito com as outras iniciativas. Y es extraordinario, porque nosotros cuando nos encontramos sentimos que aprendemos mucho con las otras iniciativas. Fazemos projetos diversos em conjunto. Hacemos diferentes proyectos junto con ellos. E a economia de comunhão é cada vez mais economia de comunhão, não perde a sua identidade. Y la economía de comunión es cada vez más economía de comunión, no pierde su identidad. E tem esta graça especial de doar a luz do nosso segredo, do nosso tesouro para os outros, que tanto admiram. Y tiene la gracia de poder donar esta luz, este secreto que tenemos para todos los demás. Muchas gracias, Armando. Nosotros tenemos el sueño de unirnos en una alianza latinoamericana, caribeña y ahora con el corazón también hacia ustedes, hacia este pueblo brasileño tan cercano, tan de nuestro continente también, y trabajar en un campo de acción amplio, ¿no es cierto?, para apoyar muchos emprendimientos que hemos conocido aquí, de todo tipo y que tienen todos como objetivo impulsar la fraternidad. Le damos paso a Leo para que concluya esta reunión y Armando, te esperamos en una nueva oportunidad, por supuesto, para seguir compartiendo. Muchas gracias. Leo, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Quería agradecerle a Armando por su gran experiencia, muy bonita, muy profunda y sobre todo nos incita y nos ayuda mucho. Yo también soy un pequeño empresario y quisiera también, y hemos intentado acá en nuestro país, de intentar hacer economía de comunión. Esperamos de pronto tenerlo acá en Colombia, que nos visite, y estaríamos muy contentos de que estuviera acá en nuestro país y para poder compartir. También a Gustavo, muchas gracias por la traducción, todo estuvo muy bien, muy concreto, muy bonito, a todos los participantes. Y bueno, ya Armando nos dijo que tendríamos de pronto la oportunidad de estar en otra ocasión con él, no es sino que él nos diga y nosotros estaríamos muy dispuestos y muy contentos a seguirlo escuchando, porque la verdad de que estos temas al menos a mí me apasionan y creo que lo que hemos aprendido hoy nos sirve de mucho para que pongamos en el centro a nuestros empleados, sea porque todos tenemos una familia y la familia es como una empresa, y ponerla pues como en el centro. Y sobre todo me llamaba mucho la atención lo que decía al principio, menos economía y más comunión.
me quedó muy en el corazón, que yo considero que eso es lo que de pronto nos hace falta, comunicarnos y estar muy pendientes los unos de los otros. De todas maneras, muchas gracias. Los esperamos el próximo 8 de junio, martes a las 8 de la noche. Y bueno, esperemos que sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Una buena noche. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Armando. Obrigado aos brasileiros que estavam presentes. Muchas gracias a todos los brasileños. Gracias, Brasil. Obrigado, Armando. Os brasileiros. Gracias, Gustavo. Bienvenido otra vez. De nada, gracias. Gracias, Gustavo. Bienvenido. Gracias.